Bien, comenzamos entonces. Buenos días a todas, a todos. Estamos muy contentos de poder realizar esta actividad, esta presentación que se marca un poco en la difusión de nuestro máster de AECNA. Y esta es nuestra primera jornada que hemos elegido un tema para conversar. Tenemos acá a mi derecha está Elena Transac, y desde Chile tenemos a Mariano Rupertus, a quien le damos las gracias y lo saludamos porque, bueno, el cambio de horario lo ha hecho que esté muy temprano, pero no tanto. Yo pensé que era más temprano lo que tenía que hacer, el esfuerzo no es tanto, así que tampoco se venga arriba. Así que, pero igual, muchas gracias, Mariano, por estar acá. Bueno, les voy a contar un poco quiénes son las personas que me acompañan también en su minuto. Hemos titulado esta conversación de como lectura y escucha de la clínica actual en tiempos de TikTok, y lo que queremos plantear más bien es una conversación. Vamos a plantear algunas cosas, Elena va a contarnos algunas cosas, Mariano también, pero le invitamos a todos a que también tomen nota, escriban sus preguntas y después tendremos un espacio para conversar, porque este es un tema que por supuesto es para todos, es un tema de sorpresa también. No hay muchas cosas escritas en el sentido de que el momento actual de las tecnologías ha venido para quedarse de sorpresa a propósito de la pandemia, pero ya pasaban cosas antes, y para los psicoanalistas viene como viene un poco a descolocar algunas cosas de nuestro trabajo. En ese sentido, hemos titulado esta presentación de esta manera, como un modo de poner en primer plano las nuevas tecnologías y las redes sociales en la clínica actual. Lo planteamos desde un saber obviamente sumamente incompleto, sin ninguna conclusión a priori. Más bien proponemos pensar juntos las implicaciones que esto conlleva. En un interesante libro que al respecto del tema, el psicoanalista Gustavo de Sal propone en su título Inconsciente 3.0, como una manera de actualizar el concepto de inconsciente en estas coordenadas. Me parece un punto interesante, pero en su subtítulo señala algo que yo creo que vale la pena. El subtítulo del libro se llama Lo que hacemos con las tecnologías y lo que las tecnologías hacen con nosotros. O sea, lo que quiero plantear es que esto es un tema bidireccional de entrada, y de eso debemos estar advertidos. Es verdad que estamos hablando de ahora, lo que pasa ahora, pero es verdad que ya en 1930 Freud, en El malestar en la cultura, plantea la tensión entre los beneficios, que llama técnicos y científicos, y el dolor añadido que traía eso. O sea, no es ingenuo en proponer la cara de satisfacción que nos puede otorgar estos medios, pero también destaca sus limitaciones. Pero es claro que, si bien esto lo plantea Freud hace casi 90 años, pero es claro que los avances tecnológicos de los últimos 20 años van a un ritmo vertiginoso. Para poner un ejemplo, que va a la par de las redes sociales. En la década de 1990 y del 2000 se popularizó el uso de los móviles a nivel mundial, para llegar a ser un artículo casi de primera necesidad hoy. En la década siguiente, del 2000, ya todo el mundo tenía móviles. El cambio, la revolución la instaló, vamos a decir, el 2007 los iPhone, que generaron un cambio radical. Pero esos son, en solo 15 años, que
que son los últimos 15 años, ya las redes sociales y la generación de los smartphones cambió la manera, los códigos comunicativos y relacionales de el mundo. Yo me recuerdo que a mí eso lo tengo grabado, me acuerdo que cuando llegué a estudiar el año 2007 me sorprendió que en el metro, todo el mundo en el metro en Madrid, la gente iba con un libro leyendo. Y para mí era una sorpresa, y una grata sorpresa, decía, mira todo lo que se lee. Y después terminé mi estudio y me fui a Chile, y cuando vuelvo en 2015 quedo impactado a ver todo el mundo con los móviles en el metro. Ya nadie estaba con libros. Eso habían pasado 8 años. Y yo lo tengo grabado, y hoy me fijo hoy en el metro y todo el mundo, vamos, no me voy a quedar fuera, obviamente, no puedo ser tan descarado, vamos con el móvil, ya nadie lleva el libro. Entonces, bueno, hay algo ahí, un patrón que ha cambiado. O sea, de más está señalar que el teléfono, hoy por hoy, lo podemos considerar una extensión corporal. O sea, lo cuidamos y lo apreciamos con el mismo o quizás mayor valor libidinal que nuestro cuerpo. Sufrimos su pérdida, puede ser un deterioro casi como un desgarramiento carnal que con ningún otro objeto de la técnica que tenemos. Está todo ahí, todo nuestras fotos, nuestros datos biométricos, nuestras cuentas bancarias, información privada, y ya sabemos las consecuencias a veces cuando se pierde un móvil y después la gente se sorprende porque aparecen sus videos eróticos por las redes porque le han robado su móvil. O sea, está todo en el móvil. Pero yo creo que la pregunta que me interesa a los psicoanalistas es cómo afecta esto a la dimensión del sujeto y de qué manera influye en nuestra clínica. Allí debemos atravesar el debate en su doble dimensión, creo yo, sintomática y transferencial. Más allá de si el síntoma actual o la expresión sintomática cambia, vale la pena pensar en las nuevas modalidades del síntoma en la era virtual y digital. Cuerpo, imagen, presencia, se conjugan hoy de una manera novedosa. Y a veces es difícil captar las implicancias que esta cuestión tiene. Por otra parte, la división propuesta por Lacan entre transferencia imaginaria y transferencia simbólica hoy se complejiza al momento en que la virtualidad en sesión entra en escena de una manera decidida. Y a su vez, la estética contemporánea y toda su ética que está añadida empujan hacia la inmediatez a un ritmo desenfrenado, como bien representa TikTok con sus micro videos incesantes que nos intentan representar identitariamente. Pero todo lo anterior se trataría, para todo esto anterior, de localizar en sí momentos, localizar esos momentos, esas coordenadas de presentación y también sus puntos de resistencia. Pues no se trata de hablar desde un esfuerzo nostálgico por el padre derrumbado, en esos tiempos pasados pretéritos perfectos donde las cosas sí funcionaban en el mundo analógico, sino más bien poder localizar los puntos, creo yo, problemáticos en la época de la parentalidad Google, como nos nombran algunos, que suple todas las deficiencias de los padres y las madres que siempre hemos tenido y han existido, con un algoritmo casi perfecto. La pregunta, si tú no lo sabes, tus hijos te preguntan, pregúntaselo a Google. O sea, ya no te preguntan a ti, se lo preguntan a Google. Esta supuesta perfección, ¿qué efectos conllevará? ¿Qué implicancia tiene en nuestras niñas y niños y adolescentes estas coordenadas que estamos planteando? ¿Y cómo abordar la parentalidad en estos tiempos tan convulsos? Bueno, estas preguntas y otras que lo invitamos a compartir después cuando conversemos, las vamos a recorrer de alguna manera con nuestros invitados.
tenemos acá a Elena Treinsack y le damos la bienvenida y las gracias. Elena es psicóloga clínica, psicoanalista, psicoterapeuta, acreditada por FEAP, máster en psicología clínica en adulto, formada acá en AECNA y docente de AECNA y del equipo terapeuta del Centro Hans de la asociación. Así que muchas gracias, Elena. Y por otra parte va a comenzar contando Elena algunas cosas, y por otra parte después le voy a dar la palabra a Mariano, que igual lo presento por las que no lo conocen. Mariano Rupertus es psicoanalista, historiador, es miembro de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, APDEVA, y de la Sociedad de Psicoanálisis de Chile, ICHPA, y también de la Asociación Psicoanalítica Internacional, IPA. Es doctor en Psicología de la Universidad de Chile, doctor en Historia por la Universidad de Santiago y profesor e investigador de la Facultad de Psicología de la Universidad Andrés Bello en Santiago de Chile. Mariano ha escrito muchos libros muy interesantes, libro Freud y los chilenos, estimado doctor Freud, una historia cultural del psicoanálisis de América Latina, en coautoría con el doctor Mariano Plotkin, y recientemente editor del libro Higiene Mental y Psiquiatría y Sociedad Ibero-Americana, en conjunto con el investigador del CSIC de acá de España, Ricardo Campos, una investigación muy interesante. Así que también le damos las gracias y la bienvenida a Mariano. Y nada, por mi parte, vamos a empezar esta conversación y le voy a dar la palabra a Elena para que nos cuente algunas cosas, y después a Mariano, y después la idea es que podamos conversar entre todos. Elena. Bueno, pues un saludo a todos los que nos acompañáis en esta jornada de sábado. A Mariano, mi compañero de mesa virtual, me ilusiona especialmente compartir este espacio de encuentro contigo. Y sí quería agradecer a Ana Isabel Perales, Gabriel Liani y mi compañero Rodrigo todo el trabajo realizado para hacer posible este máster y por tanto esta primera jornada. Sí quisiera, como antes de comenzar, cuidar dos aspectos en mi transmisión. Una es no generalizar. La experiencia que yo puedo aportar tiene que ver con el ámbito de la consulta privada, y es desde ahí desde donde he pensado las ideas que traigo para compartir. En ese sentido, si alguno de vosotros trabajáis en otros escenarios, en centros públicos, clínicos, en hospitales, en colegios, y queréis intervenir y compartir vuestra experiencia, pues adelante, porque como decía Rodrigo, casi la riqueza del encuentro es como ese espacio de transmisión entre todos. La verdad es que desde la pandemia sí que trabajo en colaboración mucho más estrecha y cercana con profesores, tutores, orientadores de los niños que vienen a consulta. Creo que dar sitio a su palabra, a su decir, a mí me ha ayudado mucho en la consulta. Y el otro aspecto que quería cuidar era no pensar todas estas cuestiones que nos reúnen hoy solo desde la patología, porque hay una tendencia hoy en día como a pensar las dificultades, pero enseguida son nombradas con una etiqueta diagnóstica, ¿no? Entonces, igual esto es un esfuerzo como que nos convoca a todos, porque está mucho más iluminado, está mucho más fácil el camino del etiquetado diagnóstico que el de reflexión que compartimos hoy juntos. Porque fijaros, si me voy al título, lectura y escucha de la clínica psicoanalítica en tiempos del TikTok. Bueno, si me lo propongo desde la mirada de la patología, ahí ya tengo dos diagnósticos, el TIC y el TOC. Y asistiríamos a una charla completamente diferente. Como tenemos el tema de la tecnología de fondo, podemos pensar que una red es algo en lo que uno se queda atrapado, pero también algo que puede ser un sostén en caso de caída, ¿no? Así como muchas otras significaciones que espero que se puedan ir abriendo. Con respecto al título que os acabo de leer, cuando lo recibí como hace un par de meses pensé que actual. Rodrigo, me gustó mucho. Pero automáticamente me vino a la idea, ¿seguirá siendo el 2 de abril TikTok algo actual? Y es que los cambios van como tan vertiginosos, nos cruzan hoy, ¿no?, con tanta velocidad,
que se convierte rápidamente en obsoleto algo que estaba de moda o que uno acaba de adquirir, ¿no? Y sin que la magia de la permanencia pueda hacer nada para remediarlo. Para los padres que nos consultan hoy es un poco parecido, porque los cambios son tan rápidos y tan intensos que los referentes de la generación anterior no les sirven de guía en el presente. También pensé qué suerte disponer de más del minuto y medio, que suelen ser lo que duran los vídeos en TikTok, aunque ahora lo han ampliado, creo que ahora hay un tiempo de 10 minutos. Pero bueno, tiene mucho mérito como poder transmitir, porque hay muchos psicoanalistas en TikTok, poder compartir conceptos teóricos o clínicos tan complicados en tan solo ese tiempo, ¿no? Yo no tengo TikTok, no sé si vosotros tenéis TikTok. No veo así mucho que sí, ¿no? Bueno, la verdad es que esto de las redes sociales yo lo pienso un poco como cuando uno salía de chaval, si ibas a un garito y estaba lleno de gente mayor, es que ni entrabas, ¿no? Como que te ibas a otro sitio. Yo creo que si muchos adultos tuviéramos TikTok, nuestros adolescentes buscarían otra red para poder escribirse y compartir sus vídeos en esa búsqueda sana por diferenciarse, ¿no? Os hablaba del tiempo y la verdad es que la duración de las cosas hoy es una cosa muy enclenque. El tema de cuanto antes mejor, ¿no? Cuanto antes los niños sepan inglés, cuanto antes los niños sepan nadar, parece que cruza todo, es una brújula que orienta nuestras vidas. Y en la consulta también nos pasa, porque en nuestro trabajo a veces las peticiones que realizan los padres nos pueden llevar a colocarnos en una posición de riesgo. ¿En qué sentido lo digo? Pues dado el sentido de urgencia en la que consultan y la ausencia de reflexión acerca del síntoma, tienden a depositar, cuando se dan esas dos circunstancias, tienden a depositar el saber en el analista. Y es difícil para nosotros poder descolocarnos generalmente siempre lo vamos a tener que hacer, pero con los padres yo creo que es como mucho más quitarnos de ese saber omnipotente, ¿no? Y devolverle bueno, pues el compromiso y el conocimiento que a ellos como padres les pertenece desarrollar. La actitud social gira en torno a lo inmediato, a lo eficaz. En ese sentido, las demandas que nos van a llegar tienen que ver con ese sello. Pero hay un concepto clave en psicoanálisis que es el concepto de elaboración. Y la elaboración requiere trabajo y tiempo. Y hoy en día se inculca como que todo se puede solucionar ya desde pequeños, como de una manera rápida, incluso hay una aplicación para todo. En una clase de cuarto de la ESO, la profesora había puesto una peli para ir trabajando acerca del contenido que venía en la materia, y al finalizar el visionado de la peli les pregunta a los chavales como que venga, que digan sus ideas y que aporten como un debate, y lo que obtiene es silencio. Y entonces ellos luego explicarán, los alumnos explicarán, no nos dio tiempo a pensarlo, estábamos como digiriendo lo que acabábamos de ver. La peli era Mientras dure la guerra, no sé si la habéis visto, de Alejandro Amenábar. Tiene varias cuestiones que condensan como poder pararse y pensar, y la cuestión es que la profesora, que cualquiera podría haber ocupado ese sitio, porque yo creo que tenemos como la paciencia de 10 segundos y ante el silencio enseguida vamos a entrar, como a lo mejor hizo esta profe, de no queréis hablar, no queréis intervenir, pues una redacción para mañana, ¿no? Cosa que vivieron como un castigo. Os cuento esto porque el silencio hoy tiene más bien como una manifestación de negatividad, ¿no? El silencio no aporta nada rentable. Por eso el capitalismo ama el ruido de la hipercomunicación. ¿Y qué diferente es eso en nuestro trabajo? ¿Y cuánto valor tienen los silencios en el marco de la consulta? En las redes todo grita para llamar la atención de nuestra mirada, ¿no? Y va destruyendo como ese paisaje de lo silencioso tan necesario. La mirada no dispone de tiempo para lo largo y para lo lento. De hecho, hoy sois como pequeños héroes por estar aquí con nosotros de 12 a 2 compartiendo.
de esta forma accedemos siempre como a mucha información, hay como esa glotonería del Zoom, tenemos muchos encuentros, muchos seminarios, muchos directos en Instagram, la realidad como que se va aplanando en flujos de datos y todo parece disponible y alcanzable, pero ese nunca será el sitio donde logre quedarse la atención profunda. Al contrario que la incertidumbre, que cada vez se va sintiendo más cómoda entre nosotros, se va quedando, hace sus apariciones con sus juegos de imprevistos, va alterando la ilusión de la certeza de pensar que vamos a saber qué va a pasar mañana. Y todo esto para llegar a esta idea de quizás la que para mí es más importante compartir con vosotros hoy, y es que tenemos un momento de muchos cambios y la creatividad en el analista es un arma para pensar la clínica. Y esa no podrá acontecer si nos quedamos adheridos a un discurso que antes de la pandemia marcaba como un ideal de análisis, pero la realidad nos impuso algo, todos tuvimos que cambiar nuestra manera de trabajar, todos nos vimos obligados bueno, pues a atravesar un poco la pérdida de lo que conocíamos y superar, reciclando lo conocido, superar el violento poder del esto es así, que arrasa con todo, ¿no? Trabajar online de pronto ya no estaba infectado y pudimos llegar a pensar cómo, generando anticuerpos contra lo conocido, cómo hacer como con nuestros pacientes en ese tramo. Yo recuerdo hacerlo relativamente más sencillo el cambio con los pacientes adultos y me tardó un poco más en poder pensar en trabajar online con niños. Las familias que recibimos están afectadas por esa incertidumbre y eso va a marcar un poco cómo vienen a consulta. Digo familias en plural porque también el terreno de las nuevas configuraciones familiares es un espacio rico para ver juntos. ¿Por qué es importante pensar el trabajo con padres? Porque bueno, en nuestro trabajo como psicoanalistas siempre tenemos en cuenta como la singularidad de cada uno de los consultantes que recibimos, pero en el trabajo con niños y adolescentes además ubicamos esa consulta en el contexto familiar y social donde el niño está inmerso, ¿no? De ahí por eso la importancia de este trabajo. Al hablar de padres me estoy refiriendo a funciones. Bueno, pero y también lo pienso porque quizá esta vía de trabajo que no quede fuera la delicada trama que une patología individual y estructura familiar, nos ayuda a salir de la sobremedicalización. Otra de las cuestiones que nos convoca a todos los que trabajamos con niños y adolescentes. El síntoma diagnosticado es un lugar de identificación, lo cual, lejos de ayudar a abrir la subjetividad, la amordaza con la etiqueta. Y en segundo término suele aparecer la solución para aplacar el síntoma, que viene a ser como más bien de corte como de medicamentoso. Y esto nos puede llevar a preguntarnos por qué somos casi de los últimos recursos que solicitan los padres, ¿no? El gran reto de la psicopatología, que sería poder diagnosticar la enfermedad sin patologizar la singularidad, nos lleva a pensar por qué hay tanta demanda de la medicación hoy en día o por qué los padres se someten con relativa facilidad al discurso de la ciencia, ¿no? Una parte muy importante de nuestro trabajo con las familias será fundamentar la importancia de un trabajo psicoanalítico en el campo de la prevención, sobre todo cuando los síntomas por los que consultan están relacionados con problemas de conducta que molestan en el entorno familiar o escolar. Nuestro trabajo siempre trata de rescatar subjetividades. Intervenciones tempranas con los padres no en el sentido de una predicción oracular, sino en el de distinguir claramente salud de enfermedad. Es muy buena intervención cuando podemos escuchar a los padres y bajamos angustias, cuando se puede ir abriendo, ¿no? y eso que traen y que vaya circulando la palabra. Recuerdo unos papás que consultaban porque su hijo los tenía recién hechos, 5 añitos, se dormía en clase todos los días 1 hora. La profesora dictaminó que era déficit de atención. Esto es otra cuestión, que a veces se vulgariza un diagnóstico y cualquiera viene como a nombrar, a veces es una mamá de la propia clase, otro no, ya enseguida tenemos el diagnóstico.
Bueno, entonces le decía que mejor que consultaran ahora, porque si no, cuando llegaran a primaria, acordaros de lo de cuanto antes mejor, ¿no? Porque si no... Y en las entrevistas pude saber que la asignatura en la que se quedaba dormido Dani, vamos a llamarle así, era religión. Bueno, imposible no pensar en silencio. ¿Acaso no es ese el propósito de la religión, adormecer en cierto sentido a los individuos? Pero bueno, quitando ideas personales, pequeñas paranoias, sí, en las entrevistas con los papás, lo que ellos iban desplegando es, ya sin el susto del diagnóstico, es que los dos eran hermanos mayores en su familia de origen. Y habían visto cómo sus hermanos pequeños, sobreprotegidos, daban siempre muchos problemas a sus padres. Repetían con Dani el mismo lugar de sobreprotección. Pudieron poco a poco darle más responsabilidades según iban haciendo como su trabajo clínico, cosa que Dani asumió con alegría. Esto le despertó a querer ser mayor y le sacó de un etiquetado que hubiera convertido en diagnóstico de TDAH algo que no lo era. Estos padres pudieron crear algo nuevo, algo diferente a lo que habían vivido. Cuando esto ocurre, los padres se están liberando de la repetición inconsciente. Por su parte, Dani lo explicaba muy bonito, porque él en sesión él había dibujado un cuadrado y entonces él dice, voy a hacer una magia, Elena. Entonces el cuadrado lo amplió y hizo un rectángulo. Y cuando le pregunto qué es, me dijo, un rectángulo, ¿no? Entonces lo cuenta muy bien, porque en realidad ese primer cuadrado hubiera sido como ese casillero donde a veces van los niños con ese nombrado de etiqueta, y la ampliación le daba como un lugar nuevo, un sitio nuevo. Y también en el lenguaje, el eliminar la C, ¿no? de recto, de normativo, de lo que tiene que encajar, y pasar a ese otro recto, ¿no? a esa otra mirada. Bueno, ¿qué reclama el niño con sus síntomas? ¿Por qué dar lugar a los padres? De nuevo, pues para hallar, como veíamos en el ejemplo, la discriminación entre lo del niño y lo de ellos, para que le asuman en su semejanza y en su diferencia. Cuando uno tiene la familia originaria dentro, el vínculo de la pareja está hipotecado por una historia de los padres. Madres, padres que están muy preocupados de que el hijo le pase lo mismo que les pasó a ellos, o muy preocupados de que al hijo no le falte como a ellos les faltó. Nosotros les ofrecemos un lugar para construir enlaces que posibilita que puedan diferenciar la propia familia de la que tuvieron cada uno, que puedan hacer un lugar al niño por el que consultan, que puedan dar lugar a las cosas nuevas y que éstas pueden ser distintas a la historia individual. Y esto a veces es relativamente fácil llegar, pero no mantenerlo si uno no trabaja como toda la culpa que viene de ese sitio. Uno se siente pareja cuando hace sitio a lo que para el otro es importante. En mi diferencia tengo en cuenta la tuya. La llamada de teléfono. Bueno, claro, porque ¿cómo nos llegan los padres hoy en día? Aquí, utilizando una expresión de una compañera y gran psicoanalista, Carmen de la Torre, que diría ella, esto es un temazo, ¿no? Pues es un tema, porque la llamada de teléfono, que antes era una fuente de información para nosotros, ¿no? Y el hecho de poner la voz, ya ahí llegábamos a la primera sesión como con muchas cosas que habíamos conseguido entender solo de la primera llamada de teléfono. Pero sin esa nostalgia, como decía antes Rodrigo, ¿no? del tiempo pasado. Ahora lo cierto es que nadie llama, todo va por escribir. Incluso si vamos a llamar por teléfono, yo creo que pedimos permiso, un poco para asegurarnos de que nos vayan a coger, ¿no? Y no contamos con esa cultura del esfuerzo ni del compromiso prolongado, pero la mayoría de los pedidos de consulta van a venir a través de mensajes de WhatsApp o de Instagram, si tenéis un perfil profesional, o LinkedIn. Nos van a preguntar el coste de la sesión por WhatsApp. Pueden darse anulaciones o cambios de sesiones de última hora por WhatsApp. Son temas conocidos, son los temas de siempre, pero ahora con las nuevas formas de comunicación adquieren como nuevos matices para pensar, porque sobre todo cuando recibimos como esos WhatsApp tan grandes, ¿no? Entre sesiones, que
¿Qué hacemos? ¿Contestamos? ¿Lo dejamos para luego trabajarlo en el marco de la sesión? Bueno, en el caso de los padres, que ahí a veces sí que hay como más angustias, quizá lo interesante para nosotros, que es cómo están viviendo ellos eso que nos cuentan en el mensaje, es mejor llevarles como hacia la sesión para poder trabajarlos con ellos. Pero en el resto de cuestiones, la verdad es que yo prefiero aquí no obturar dando una respuesta y sí dejarlo al desarrollo final, poder escucharos a vosotros también, poder escuchar a Mariano, a ver cómo él lo ha pensado, porque el psicoanálisis no puede ser como un cuestionario práctico que indica lo que se tiene que hacer y lo que no. Así que bueno, no os presiono como la profesora de que os mando redacción, pero luego tenéis que intervenir. Bueno, nuestro gran desafío será como poder articular el encuadre clásico con lo actual. ¿Y qué padres nos encontramos? Estoy ya terminando. Pues nos encontramos padres desorientados que buscan soluciones rápidas, que les digamos qué hacer, las pautas, ¿no? Luego vamos con las pautas. La desorientación sustituye en muchos casos el trabajo ineludible que tiene que hacer la pareja de padres por lo que decía Rodrigo, por búsquedas en Google, en revistas, por entidades mediáticas, pero que no exigen el esfuerzo de un cuestionamiento, ¿no? Es como el saber puesto fuera. De nuevo, nuestro desafío va a ser como poder sostener en silencio para devolverles que ese saber lo tienen ellos, pero que tienen que poder conectarse con él, y ahí nosotros podemos ayudarles. En paralelo a esta tendencia nos encontramos con frecuencia a padres que buscan en los hijos la fuente de aprobación. Necesitan ser valorados y considerados buenos padres. Buscan que sean los hijos quienes les confirmen que actúan bien. Este reclamo narcisista está en el origen de muchas de las dificultades para poner límites. En esto la sociedad tampoco ayuda mucho, porque la sociedad propone ciertos modelos donde tú lo puedes todo. Pero es verdad que este tipo de circunstancias yo en la consulta me lo he encontrado más con parejas que se han convertido en papás por primera vez. Y ahí es donde hay más lío, porque ellos tienen que hacer un recorrido de dejar de ser hijos para llegar a ser ellos los padres de su familia. ¿Qué hacer cuando los padres nos demandan que les digamos qué hacer, ¿no? En nuestra profesión el mantra de que el cliente tiene la razón choca de bruces con los planteamientos psicoanalíticos, porque son precisamente las razones del consultante las que donde se sostiene su sintomatología. Ceder al imperativo mercantil de dame lo que te pido, responder a la demanda de quien acude a consulta, no haría más que acallar las causas inconscientes de su padecimiento. Darle sitio a la pareja de padres en nuestro trabajo con niños y adolescentes es muy importante. Tener entrevistas con ellos ayuda mucho en el tratamiento y facilita que puedan escucharse desde otro lugar, porque a veces de verdad pienso que somos el último recurso, que vienen con un halo de desilusión porque han probado muchas cosas y nada han funcionado, ¿no? Pero si estuviéramos en un TikTok, para responder acorde al título, y tuviéramos que en menos de un minuto responder, pero bueno, ¿cuáles son las pautas que da un psicoanalista? Diríamos, las pautas que da un psicoanalista son dos: la palabra y la escucha. Nosotros devolvemos reflexión, ¿no? Algo tan sencillo y tan complicado a la vez. Bueno, muchas gracias. Gracias, Elena.